Hola, soy Alberto Bravo Martín. Como sabéis, soy historiador modernista, divulgador y autor de una biografía de Carlos II que verá la luz en muy pocos meses a través de la editorial del Ático de los Libros. Hoy traigo un tema que me parece curioso, llevamos ya unos cuantos vídeos, y es un tema que muchas veces se debate en redes sociales ligado, pues bueno, a esa falsa percepción de que el rey tenía una pésima salud. Y es aquello de si el rey montaba a caballo, ¿no? Que parece una cosa bastante absurda, pero que es un tema pues que de vez en cuando pues levanta esos debates que suele haber en redes sociales. Así que sin más, vamos con ello. Bueno, es evidente que la imagen del rey montado a caballo, ¿no? Ese retrato ecuestre, pues tenía una fuerza fundamental, ¿no? Era asemejada a ese rey que rige las riendas de su propia monarquía, de sus reinos. Es una imagen de poder clásica que se retrotrae, pues podemos decir, a la antigüedad, especialmente con esa estatua en bronce del emperador Marco Aurelio en Roma, en el Campidoglio, y que por lo que respecta a la Casa de Austria, pues tiene ese origen mítico en el retrato de Tiziano del emperador Carlos en la batalla de Milberg. Posteriormente hay otras imágenes de reyes ecuestres conocidas, como por ejemplo la de Felipe IV de Velázquez o esa estatua también de bronce, ¿no? De los cuatro genios en la Plaza de Oriente de Madrid, del propio padre de Carlos II, de Felipe IV. Bien, esta imagen del rey guerrero eh, seguía teniendo mucha fuerza en esta época. Evidentemente, Carlos II nunca acudió a la guerra, a diferencia de su primo Luis XIV, que sí que fue un rey guerrero. Ya ha señalado en muchas ocasiones que tenemos que tener mucho cuidado con la idea de que los reyes guerreaban, en el sentido de que el rey estuviese metido en el fragor de la batalla. Bueno, los reyes no era su misión estar blandiendo la espada o disparando arcabuces o cargando una pica. Evidentemente, el rey podía estar en la batalla como un general, como estuvieron el emperador Carlos o como estuvieron otras personas de sangre real, como el cardenal infante don Fernando, por ejemplo, o don Juan de Austria, ¿no? En Flandes, etcétera. Otros personajes, como por ejemplo Alessandro Farnese. Luego existía, ¿no? Esa figura del rey que acudía al frente, que no es lo mismo que estar en la batalla dirigiendo ni en la batalla luchando, ¿no? Pues ahí tenemos a Felipe IV, por ejemplo, que durante los años 40 acudió anualmente al frente de Aragón-Cataluña durante la guerra contra los rebeldes catalanes. También Felipe II estuvo en el frente, ¿no? En la batalla de San Quintín, tampoco tomó parte en la batalla. Y luego, bueno, tenemos esa imagen de, por supuesto, el Marte borbónico Felipe V, Felipe V de Austria, como yo siempre le llamo, que ese sí estuvo peleando. Es el único ejemplo de rey moderno que efectivamente pues estuvo en el fragor de la batalla. Bueno, dicho esto, esta aclaración, bueno, Carlos II, como decíamos, no estuvo en ninguna de estas situaciones, aunque sí que tuvo una imagen guerrera pues amplia y que ha sido estudiada de manera magnífica por mi buen amigo Álvaro Pascual Chenel, profesor de la Universidad de Valladolid. Bueno, las representaciones son múltiples desde que era pequeño, por supuesto también a nivel Broncinio en estatuas. Bueno, esta es la famosa estatua de Foggini en el Museo del Prado, pero bueno, existieron otras estatuas ecuestres del rey, como la de Mesina, que precisamente de Mesina hablaremos a continuación. Bien, vamos entrando en materia. Eh, bueno, Carlos II montó a caballo, por supuesto. ¿Cuándo comenzó a montar a caballo? Bueno, lo primero de todo es que tenemos que pensar que eh, uno de los puntos fundamentales en la educación de un monarca y, por supuesto, de Carlos II era, pues, montar a caballo, ¿no? La actividad ecuestre. Y esto lo sabía su madre, Mariana de Austria, que fue, pues, la encargada de diseñar la educación de su hijo el rey, de Carlos II. De esto hablaré ampliamente en mi libro. Y ella, en una amplia instrucción que entrega en 1667 a Ramos del Manzano, que va a ser el maestro de Carlos II, le señala
precisamente que también hay que enseñarle a montar a caballo. Dice textualmente, os leo, que hay que inclinar al rey a andar a caballo y dice también a lanzar, a esgrimir, perdón, a tornear, a jugar a los trucos y a la pelota. Bueno, ya hablamos en un anterior vídeo de las diversiones del rey, como el rey, por supuesto, danzaba y, bueno, también, por supuesto, tuvo profesores de esgrima. Dicho esto, ¿el rey montó a caballo como decíamos? Sí, y la primera vez que montó a caballo sabemos que fue, en esa fecha que os señalo, el 17 de mayo de 1671. Contaba 9 años y medio, casi 10, y esa es la primera vez en la que el rey montó a caballo. Pero, más allá de ello, lo realmente interesante es cuándo fue público, ¿no?, que el rey montaba a caballo, cuándo sus vasallos le pudieron ver bien. La primera vez que los vasallos de Carlos II pudieron ver al rey montar a caballo fue durante su viaje a Aragón, es decir, una vez que ha sido derrocada Mariana de Austria y don Juan de Austria, hermano del rey, se aupa al gobierno. Sabéis que uno de los primeros puntos es su viaje a Aragón para jurar los fueros y ser jurado. Este viaje a Aragón a mediados de 1677, pues bueno, entre otras muchas cosas, preveía la entrada pública del monarca. Precisamente en esta obra que os traigo aquí, que es El viaje del rey nuestro señor don Carlos II al reino de Aragón, que es obra del borgoñón Fabro Bremundán, ¿vale?, que era secretario de don Juan de Austria. Bueno, relata todo este viaje, todas sus jornadas, y en uno de los puntos, como veis, habla de la entrada de su majestad bajo palio a caballo. Carlos II hizo su entrada en Zaragoza desde el palacio, como veis ahí, de la Zafería, hasta la SEO, ¿vale? Delante de la SEO se había montado un tablado donde el rey juró y fue jurado y bueno, sostuvo el estoque, como era tradición entre los reyes aragoneses, y todo ese trayecto que veis ahí descrito lo hizo montando a caballo. En 1677 Carlos II tenía 16 años, es decir, ya muy joven, aunque la distancia no era mucha. Bueno, los que conozcáis Zaragoza, pero aún así es una distancia importante. El rey fue montado a caballo. Esta es la primera vez de una salida pública del monarca, pues eso, de manera ecuestre. Hubo más, y una de las más destacadas es precisamente la salida pública a caballo que hizo el 16 de abril de 1678 para celebrar pues la derrota de la ciudad rebelde de Mesinas en Sicilia. Sabéis que Sicilia se había rebelado contra el rey con el apoyo de Luis XIV en el contexto de la guerra de Holanda. Y bueno, llegan a comienzos de abril noticias de que finalmente la ciudad se ha rendido. Al rey le pilla todo esto en Aranjuez y entonces don Juan, que sigue en el poder y que era pues eso, podríamos decir hoy un genio del marketing, era una persona muy experimentada y sabía de la importancia de la imagen pública del rey y de la imagen del rey montado a caballo, ¿no?, como ese sinónimo de, como decíamos antes, de saber manejar las rendas del reino. Entonces, se prepara una salida pública del rey desde Palacio a la Basílica de Nuestra Señora de Atocha, precisamente para dar gracias, como era tradición en la Casa de Austria, ¿no? Bueno, y es el propio rey, es el propio Carlos II quien escribe a su madre. Esto es un extracto de una carta bueno, pues que yo tengo localizada en el Archivo Histórico Nacional, en el cual él, que sigue siendo todavía muy joven, tiene 17 años, pues le escribe a su madre lo que veis. Está fechada en Aranjuez, 14 de abril, el viernes, que es día 16, si Dios es servido, iré a Madrid y el sábado a caballo a Atocha y el domingo iré a este sitio que está muy ameno. Bueno, más allá de todo esto vemos como el rey con naturalidad dice que efectivamente saldrá a caballo. Y en la parte de la izquierda es un extracto de la Gaceta de Madrid, ¿no? Entonces dice efectivamente como ese sábado 16 de abril, pues el rey saldrá públicamente a caballo a dar gracias a Nuestra Señora de Atocha, etcétera, etcétera. Y comenta al final, bueno, lógicamente esto es un medio controlado por la corona, es un medio, pues bueno, que trata de exaltar al rey, pero al final el propio rey lo estaba indicando en una correspondencia privada. Y este extracto al final dice que, bueno, pues que salió entre aplausos y aclamaciones del pueblo y de todos, pues por la bizarría de su rey, que veían por primera vez a caballo. Veían por primera vez a caballo
los habitantes de Madrid. Hubo más salidas públicas a caballo del rey a lo largo de los años, sonadas. Una fue el 8 de noviembre de 1683, en la parte de la izquierda fue nuevamente todas estas a la Basílica de Atocha a dar gracias. Esta de 1683 a dar gracias por la liberación del sitio turco de Viena por parte del rey de Polonia, Juan Sobieski, y bueno, del duque de Lorena. Y posteriormente, el 12 de octubre de 1683, perdón, de 1686, hizo una nueva salida pública, también a Atocha, a dar gracias por, bueno, pues, por la toma de la ciudad de Buda, ¿no? Sabéis que el sitio de Buda fue uno de los momentos, ¿no?, que más interés generó entre el público español, ¿no? Y ahí es donde murió precisamente de manera heroica el 10º duque de Béjar, del cual acabo de publicar una biografía, un libro coral publicado por el Centro de Estudios Bejaranos. Os lo recomiendo, es un libro que ha quedado con una edición magnífica. Y bueno, esta hoy por hoy es la biografía más actualizada de este duque. Bueno, como vemos, el rey salió muchas veces a caballo de manera pública, en Zaragoza, en Madrid, o sea, sus vasallos le vieron montar a caballo, por lo tanto, no tiene ningún sentido decir que el rey no sabía montar a caballo, no podía montar a caballo, porque evidentemente lo hizo y lo hizo múltiples veces. Entonces, aquí podemos decir, ¿no?, como se suele decir ahora, que esto es una absoluta fake news. Carlos II montaba a caballo, sabía montar a caballo desde muy pequeño y lo demostró en múltiples ocasiones. Montó a caballo, bueno, hasta el final de su vida, porque vemos, aquí os traigo un extracto. Bueno, esto es una documentación muy conocida, que son los documentos inéditos de las postrimerías de la Casa de Austria, del duque de Maura y de Adalberto de Baviera. Y bueno, como veis, en fecha 20 de mayo de 1700, el embajador imperial Harrach escribe al príncipe de Auersperg: estamos 20 de mayo de 1700, a muy pocos meses de que el rey fallezca. Y comenta, dicen que el rey está mejor de salud, ya estaba tocado por esta malaria cronificada que le estaba mermando la vida. Dicen que el rey está mejor de salud y hasta ha montado alguna vez a caballo. Es decir, incluso a pocos meses de fallecer, el rey seguía montando a caballo. Por lo tanto, creo que con esto puedo pues aclararos y por supuesto podemos cerrar este debate. Evidentemente el rey montaba a caballo con total normalidad como cualquier monarca de su época. Evidentemente no acudió a la guerra, pero el rey, cuando quería y cuando debía, pues cumplía, ¿no?, con esta obligación suya de hacerse, bueno, de montar a caballo de manera privada y de hacerse ver entre sus vasallos, ¿no?, con estas epifanías, estas salidas públicas para hacerse ver. Así que aquí finalizo este vídeo corto, espero que os sea de interés y bueno, como siempre, espero vuestros comentarios y bueno, por supuesto, cualquier propuesta de tema que sea de vuestro interés. Así que sin más, me despido y hasta la próxima. Muchas gracias.